Hola, mi nombre es Alejandro Lenier Itashu. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Tema 1. Fundamentos de circuitos electrónicos. Ley de Ohm. La ley de Ohm consiste en la obtención de los valores mediante fórmulas, por el cual podemos tener de una manera más clara mediante estas pirámides. Por ejemplo, el voltaje se puede conseguir mediante la multiplicación de intensidad por resistencia. La intensidad se puede conseguir mediante voltaje entre resistencia. Y por último, la resistencia se consigue mediante el voltaje entre intensidad. Primera y segunda ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff trata de que, por ejemplo, en un circuito, sin contar el segundo, que está en esta imagen de ejemplo, en el primer caso, vemos que hay resistencias. En este caso trata que la primera ley, el voltaje total es igual a los voltajes divididos. Por ejemplo, los voltajes se dividen con respecto a las cantidades de resistencia y su potencia de la resistencia. Así que dependiendo cómo se divida el voltaje, pues la suma de esos voltajes divididos es igual al voltaje final y la intensidad siempre será igual en todos los casos. La segunda ley de Kirchhoff consiste prácticamente en que el voltaje es igual a todos los voltajes presentes. En cambio, la intensidad, a diferencia del caso anterior, consiste en la suma de todas las intensidades que se dividieron. Aquí, por ejemplo, aquí vemos que la intensidad pues se divide en una vez, el voltaje pues prácticamente al final es 2 volts. Bueno, en nuestro diagrama para nuestro proyecto se utilizó las dos leyes de Kirchhoff. Con respecto a la primera ley de Kirchhoff, utilizamos 100 ohms de resistencia para que al final en el circuito paralelo todos los casos divididos para los LEDs utilicen un voltaje de 1.8 volts. Entonces, conllevando a que funcione. Aquí vemos que el voltaje inicial es de 3 volts. Entonces, la primera ley de Kirchhoff hace que la resistencia hace que el voltaje baje la intensidad de voltaje, conllevando al funcionamiento del circuito paralelo. Entonces, vemos que la suma de los voltajes divididos deben de dar 3 volts. Mientras tanto, el voltaje que disminuyó beneficia al circuito paralelo, que el voltaje es igual en todos los casos del circuito paralelo. La única diferencia es que la intensidad es el que disminuye. En la primera serie de Kirchhoff, ese no es el caso. Bueno, eso prácticamente sería el planteamiento de uso de las leyes de Kirchhoff y del Ohms en nuestro proyecto.